Escúchame, enseguida vamos a hablar del tema político, ¿no? Pero, ¿vas a la cancha o no? No he ido, no he Ajá, ido, no he ido. La realidad es que ya hace un año y pico que dejé de dirigir, un año y sí. medio, y no, ¿No has ido a no ver fui, tampoco? no fui a la cancha. No, tendría que ir, sigo obviamente por Sí, redes, todos los lógico. resultados y demás. Sí, Ayer seguía las semifinales de segunda claro. y demás, pero no he ido. Hablo con mis ex Eso te iba a decir, compañeros con y tus ex más todo el tiempo de compañeros cómo va. Sí, sí, estás- todo el tiempo, con los más cercanos, obviamente, cómo va todo, pero no he ido a la cancha. ¿Y el negro Ramallo qué te dice? Y enero quiere que vuelva. Nada, Claro. siempre me felicita, me alienta en lo personal, Sí. en cómo me está yendo. Él tiene un cariño semilla en lo personal, entonces siempre me sigue, me alienta y conversamos mucho, tanto de cuestiones del básquet como cuestiones de la política y demás con el negro. Vos sabés que hacen falta árbitros, ¿no? Bueno, pasa en el básquet y también en el fútbol, ¿no? Me refiero a las divisiones menores, a las formativas, ¿no? Para dirigir esos partidos también, ¿no? Porque, Sí. Yo desde que ingresé en el 2009 más o menos, siempre fuimos pocos. Y hoy por hoy también hay que tener en cuenta que se extendió mucho la actividad. Tenés cada vez claro, más chicos jugando, tenés un sí, crecimiento del femenino que fue exponencial en el último exponencial, tiempo. exacto, sí, Tenés casi los domingos, tanto básquet como antes había los sábados solamente, entonces sí, te genera una necesidad de un caudal de árbitros bastante grande. Tenés más equipos en primera y segunda. Cuando yo arranqué éramos 19, sí, y porque a mirá, veces algunos se bajaba y ahora tenés los equipos de 16 en punta alta segunda tenés, jugando. claro, 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 es un montón, entonces te sí, exige tercer árbitro, entonces te exige una cantidad superior, claro, así que claro. sí, la exigencia es grande. ¿Y vos te cuidabas mucho? Porque físicamente, el otro día te crucé en la calle, estás bien, estás impecable, ¿vos te cuidabas mucho? Muchas gracias por el comentario. Tengo suerte con respecto a la comida y el mantenimiento de mi físico, pero salí a correr, siempre trataba de estar Ajá, ágil y eso. Después, temporada donde iba un poco más al gimnasio, otras menos, pero trataba de estar siempre, nada, al nivel del jugador, no en lo físico, pero sí en cuanto a la velocidad, especialmente, viste que el básquet tiene ese dinamismo sí, sí, de ida y sí, vuelta, de ataque y sí, contraataque. Nunca me sentí a destiempo claro, físicamente, corriendo y demás. bueno, Sí me cambiaba físicamente, cuánto me cansaba, si me cansaba un poco más o menos, y cuando sí. notaba que terminaba muy cansado a veces alguna fecha, decía, che, tengo que volver a un poquito de musculación porque me estoy cansando mucho. Bueno, hablemos un poco de política. Tu Dale. primera mirada sobre la visita de los funcionarios al Consejo, que está bien que van a seguir yendo, ¿no? Esta semana, la semana que viene, creo que la última es el primer lunes de diciembre. Eh, ¿Qué has visto en general? ¿Cuál es la idea que tiene el gobierno? ¿Cuál es tu reflexión, Mauro? Y yo primero tengo una crítica bastante global, no sé si es crítica fundamentalmente de este presupuesto, o más que nada es al proceso que viene viviendo Bahía, que es una proporción cada vez más grande de gastos corrientes sobre el presupuesto. Es decir, para que nos entienda quien nos está escuchando, Sí, hay mucho más gasto del que se liquida en el año, es decir, salarios, bienes de uso y demás que no quedan, dice llanamente, que no son maquinarias, que no son obras, que no son esas cosas. El presupuesto cada vez tiene menor cantidad de gastos en capital y más gastos corrientes, y creo que es algo que estructuralmente ha venido afectando a Bahía desde hace tiempo. ¿y en qué se gasta? Y, ¿Cuáles son esos gastos corrientes para ilustrar a la gente? y A ver. principalmente salarios. Tenés muchísimo gasto en salario en todas las secretarías, en todos los espacios, en todas las agencias. Tenés una gran parte de gasto en salario. Después tenés gasto en bienes de uso, en cuestiones que se liquidan en el transcurso del año, como por ejemplo, voy a la Secretaría de Sociales, si se quiere, en todo lo que tiene que ver con comidas y demás para comedores, con aportes que se consumen. Sí, No necesariamente está mal, según la Secretaría a la cual vayamos. Obviamente si hay superposición de recursos, especialmente el recurso humano, es complicado, pero creo que el no invertir o que esa gran porción del gasto corriente te termine comiendo el capital, ah, creo que es un crecimiento que no estructuralmente no es correcto, porque nos terminamos sin tener los recursos para enfrentar la depreciación que están sufriendo los bienes de capital en la ciudad, y eso creo que es peligroso. Esa es la primera mirada global, y cuando uno compara con el resto de los años o con cómo vienen sí. sucediéndose los presupuestos en el último tiempo. Pero déjeme hacer un punto ahí. Vos hablas de salario, por ejemplo. Una cosa es el salario del personal municipal que cumple funciones,
El tema comida, bueno, estamos hablando de una ciudad que tiene el 50% de pobreza, más o menos, ¿no? ¿Vos estás hablando de salarios de qué? ¿De personal político, por ejemplo? ¿Ustedes notan eso? ¿O No, superposición de funciones? ¿Qué es lo que notan? tenés obviamente dentro de lo que es el gasto de cada secretaría, el gasto en gastos de personal está todo. La gran mayoría son salarios obviamente de trabajador municipal, que no digo que esté bien o mal, o que haya una cantidad, obviamente hay que analizar secretaría por secretaría si tenemos la cantidad necesaria o tenemos necesidad sobrante o nos falta o cómo hay que asignarlo Sí. a ese personal en cada una de las áreas, cómo se están pagando los sueldos y demás, y obviamente después también tenés los salarios de la planta política que sí. representa una cantidad menor, pero obviamente también suma. Después tenés gastos que se aplican en cuestiones de bienes de uso y demás, como hablábamos recién, que se consumen en el año y te terminan generando que al final del año, que es lo que uno observa que es lo que queda Sí. de una gestión o de una evolución en un año, sea cada vez menos. Ajá. ¿Y el tema de las tasas? Porque se ha Bien, pedido, esa- por lo menos la idea es un 125% de aumento en la tasa a lo que era antes el ABL, bueno, alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública. Exacto, ahí en contrapartida al presupuesto existe lo que llamamos la ordenanza fiscal e impositiva, son dos ordenanzas, casi en espejo, una dice qué tasas hay que cobrar y la otra dice cómo se cobran. Y ahí lo que sugiere el Departamento Ejecutivo es un aumento del 125% de las tasas, basado especialmente en lo que fue la inflación 2024, o lo que va a terminar siendo, entre un promedio de lo que da INDEC y lo que da CREVA, y un ajuste trimestral automático por inflación. Sí. Así que son dos cuestiones, y la de este ajuste automático casi no novedoso, porque el año pasado también se planteó, pero sí creo que diferente a cómo se ha manejado el aumento en las fiscales impositivas anteriores. Así que entiendo que bueno, que va a ser un punto de debate de nuestro pensamiento, teniendo en cuenta cómo fueron los procesos inflacionarios de los últimos años, teniendo en cuenta que para el año que viene presupuesto nacional pronostica una inflación de 18 y poquito por ciento, tener ajustes automáticos justo en este año no me parece lo más correcto. Ajá. Luego, el número de aumento de la tasa, el porcentaje, creo que tenemos que hacer un análisis más profundo que simplemente aumentar la inflación año a año. Creo que hay que empezar a trabajar en lo que es la tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública, en que represente al costo de lo que se está cubriendo, pero también ser más eficiente en la cobertura de servicios. Yo creo que tanto el nivel de cobranza o la aceptación del vecino de pagar un poco más viene cuando el vecino acepta o ve en el día a día que la contraprestación es buena, es eficiente y le mejora la calidad de vida. Vos sabés que yo creo que hay concejales que laburan, que van al consejo como corresponde, y otros que uno se pregunta qué hacen. Hoy me decían, yo no fui al consejo, que por ejemplo no estuvo presente la presidenta del Consejo Deliberante, no estuvo presente ni en esta reunión ni en las anteriores, de cuando los funcionarios van a explicar cómo van a gastar la plata, ¿no? ¿Es así? ¿No está yendo Gonart? Hasta ahora hubo dos visitas. La Sí. anterior fue del jefe de gabinete, Calderaro, y del secretario de Economía, de Vadillo, y hoy estuvo todo lo que es una de las agencias más importantes, no lo defino yo como importante, sino así lo define el presupuesto, de la que más presupuesto Sí. yo, que es la Agencia de Salud, Sí, Hábitat políticas y sociales, demás, claro, sí. que agrupa a varias secretarías. Sí, claro. Es como el Así que 30% del creo- presupuesto, más o menos. No, es bastante más. ¿Más? Si lo sumas, sí, termina siendo casi el 50%. Si Mirá. sumas la cuestión social, salud, que incluye gran parte del hospital. Claro, entonces, claro. Ahí tenés. tenés mucho del presupuesto. Sí. Y no estuvo presente. Creo, a ver, yo hablo por mí. Yo Sí. creo que estas charlas, más allá de que no son sesiones del Consejo, yo creo que hasta en algunos casos se vuelven hasta más relevantes. Hoy, cuando uno quiere aprobar o no aprobar o modificar algo del presupuesto, que es básicamente la carta de cómo se va a gobernar el próximo año, me parece que estas reuniones son determinantes. Yo hoy, por ejemplo, tuve un intercambio de preguntas y respuestas con el secretario que está encargado de la parte de ambiente, porque tenemos un gasto, para mí, muy grande en lo que es recolección y deposición final de residuos, en lo que va a ser el tratamiento, las funciones de la recolección, Sí. la cuestión de análisis de datos en las ayudas sociales, en la cuestión de carga salarial de la Secretaría de Salud con respecto también a la que tiene el Hospital Municipal. Creo que son preguntas para empezar a tener un análisis más pormenorizado y también Sí. empezar a sugerir cambios con respecto a eso, que creo que también es tarea de los concejales, no solamente criticar cómo hacen las cosas del municipio, sino también proponer posibles soluciones, cambios o Sí. diferentes estructuras que solucionen lo que vemos como un problema.